Frida, el misterio del anillo del pavo real y yo, por Ángela Cervantes. Capítulo 7. Con Jaspe. Capítulo 7. Valor. Desde la ventana de la sala de la casa donde se hospedaban, Paloma vio a Gael y a Lizzie salir del patio, por el portón, ¿Qué diablos quiere decir nos vemos en español?, preguntó en voz alta. ¿Qué, mi niña?, preguntó su mamá, quien trabajaba en la computadora. ¿Qué significa nos vemos? Lo mismo que see you around en inglés, respondió la mamá de Paloma. ¿Todo marcha bien? Gael y Lizzie se fueron muy rápido. Hablamos un poco en inglés y en español, y sobre lo que significaba tener valor, dijo Paloma, acercándose a su mamá. En la pantalla vio una foto de su papá sentado en la cima de la pirámide del Sol en Teotihuacán, México. A su alrededor se veía un cielo muy azul con algunas nubes que parecían de algodón. La mamá de Paloma pulsó un botón y la impresora comenzó a zumbar. Paloma observó cómo se imprimía la foto y deseó que fuera así de fácil revivir los recuerdos de su padre. Esperaba que te tomara más en serio esta oportunidad que se nos ha presentado de estar en México, dijo la mamá de Paloma. Mamá, son mis vacaciones de verano. Lo lógico sería que estuviese en la alberca con mis amigos, no aquí tratando de aprovechar esta oportunidad, dijo Paloma. Está bien. Su mamá alzó las manos como si se rindiera. Solo esperaba que disfrutaras conocer nuevos lugares, hacer nuevos amigos y aprender español. Oh, y hablando del español, ¿de quién fue la idea de ponerme el nombre de un pájaro que come sobras de comida? ¿Tuya o de papá? La mamá de Paloma se echó a reír, pero a su hijo no le parecía divertido. ¿De qué hablas? Te pusimos el nombre de un ave bellísima, dijo la mamá de Paloma. Bueno, pues me parece que hay una pequeña confusión. Resulta que en inglés decimos dove cuando hablamos de la paloma de la paz y pigeon cuando hablamos de esos pajarracos que hacen caca en las estatuas de la plaza. Pero en español se utiliza una sola palabra para ambos, paloma. Así que me llamo como los pajarracos. Gael y Lizzie me lo dijeron. Fue un intercambio muy revelador. Muchas gracias, dijo Paloma. No, dijo su mamá negando con la cabeza. Te pusimos el nombre de una bella ave. Alcánzame ese marco plateado. Paloma miró a su alrededor y vio un marco vacío en uno de los estantes de libros. Se lo alcanzó a su mamá y se sentó en el sofá. ¿Qué estás haciendo? Esta mañana me desperté, me puse a mirar a mi alrededor y me pareció que sería bueno poner algunas fotos de tu padre en esta casa. Él siempre quiso traernos a México cuando tú tuvieras edad suficiente para apreciar las cosas, pero... La mamá de Paloma se detuvo, pero Paloma no se extrañó. Estaba acostumbrada, conocía muy bien el final de esa oración, que siempre se quedaba a la mitad. ¿A dónde iban a parar esas palabras? Ese era otro misterio. Su mamá puso la foto en el marco y lo colocó encima del estante, al lado de un florero de lirios. Estar en México, aunque solo llevemos un día, me trae muchos recuerdos de tu padre. Cosas en las que no había pensado en años. Dijo y se quitó un anillo para dárselo a su hija. Como mi anillo de bodas. Tu abuela se lo dio a tu papá poco antes de morir. Es de ópalo rojo mexicano. ¿La mamá de papá? ¿Tú la conociste?
No, respondió la mamá de Paloma. Tus abuelos paternos murieron antes de que yo conociera a tu padre. Paloma tocó la superficie fría y púlida de la gema roja. Había tocado aquel anillo muchas veces. Sabía que era de ópalo rojo, pero su mamá nunca le había dicho que era un regalo de aquella abuela a la que nunca conoció. Se preguntó cuántos otros secretos mexicanos le serían revelados durante las próximas 4 semanas. Se puso el anillo en el dedo índice, pero le quedaba grande. Tendría que crecer mucho más antes de que le sirviera. Tengo que anotar eso, dijo Paloma, y sacó una tarjeta en blanco y un bolígrafo. Anillo, ópalo rojo, abuela mexicana. Ya está, sigue. Algún día será tuyo. Paloma dejó de escribir. Las palabras de su madre resonaban en sus oídos. Puso la tarjeta y el bolígrafo a un lado. Había escuchado 100 veces la historia de cómo su papá le propuso matrimonio, pero ahora quería volver a escucharla. Mamá, dijo Paloma con un dejo de añoranza que su mamá conocía bien. ¿El cuento de nuevo? ¿No te cansas de oírlo? Paloma negó con la cabeza. Todas mis amigas decían que tu papá me propondría matrimonio el día de mi graduación, comenzó a contar la mamá de Paloma. Era una historia que ambas se sabían de memoria. Habíamos estado saliendo durante 2 años, pero el día de la graduación no hubo anillo ni propuesta de matrimonio. Me puse muy triste. Pensé que ya no quería casarse conmigo y después de la gran cena con los abuelos, Nana y Papá, vamos, cuenta la buena parte, la parte buena. Uno no puede saltarse escenas en un buen cuento, jovencita. La chica dejó escapar un suspiro. Esa noche, después de la cena en casa de mis padres, tu papá se fue y yo me quedé muy triste porque no me había propuesto matrimonio. Mi mamá y yo nos sentamos a conversar sobre eso. De pronto escuché unas guitarras afuera de la casa y unos chillidos como los que hacen los búhos cuando están en celo. Era pasada la medianoche. Salí al porche y vi a 2 hombres con guitarras y a tu padre con un ramo de rosas rojas, cantando totalmente desafinado. Los perros de la calle habían comenzado a aullar. Creo que hasta se había disparado la alarma de un carro. Paloma comenzó a reír. Esa era la parte perfecta, la parte preferida. Saber que su padre tenía una voz terrible igual que ella. Una vez en la clase de coro, la maestra le pidió que simulara cantar con el resto de los niños, pero sin emitir ningún sonido. Isha y Kate siempre se lo recordaban. Cantaba muy mal, pero fue la noche más maravillosa de mi vida porque tu papá se hincó en una rodilla, sacó un estuche con este bello anillo de ópalo rojo en su interior y me propuso matrimonio. El resto es historia. Fin. Paloma comenzó a aplaudir y su mamá le dio un beso en la cabeza. Estás loca, ¿sabes? ¿Por qué siempre quieres escuchar ese cuento? Porque me gusta oír que él también cantaba mal y me encanta la historia del anillo. Es un recuerdo que yo puedo tocar con mis manos que él antes había tocado con las suyas. Contestó Paloma y le devolvió el anillo a su mamá. Su mamá apartó el rostro como si temiera echarse a llorar. Paloma a veces sentía que hacerle tantas preguntas sobre su papá era duro para su mamá.
pero ella le decía que sería mucho peor si Paloma un día dejaba de preguntar por él. En momentos así había aprendido a darle tiempo a su mamá para calmarse. Mientras estaban en silencio, Paloma se entretuvo mirando por la ventana. Un colibrí revolteaba sobre un naranjo frente a la casa. Lulu Pennywhistle decía, en broma, que los colibríes tarareaban porque no se sabía ninguna canción. El colibrí también la hizo recordar el póster de Frida Kahlo que vio en el aeropuerto, en el que la pintora tenía un collar del que colgaba un colibrí. Tras unos segundos, su mamá volvió al teclado de su computadora. Valor, dijo de pronto, es una palabra que conviene conocer, lo mismo en inglés que en español. Valor, repitió Paloma. Se asomó por la ventana. Gael y Lizzie se habían ido hacía rato. Trató de pronunciar correctamente en español. Valor. Se asomó por la ventana. Gael y Lizzie se habían ido hacía rato. Trató de pronunciar correctamente en español. Valor. De pronto comenzó a sentirse avergonzada. Su mamá le había dicho que Frida Kahlo era uno de los pintores preferidos de su papá. Habría hecho lo correcto al decirles a Gael y a Lizzie que no los ayudaría a buscar el anillo de Frida. El anillo del pavo real era muy importante para la pintora. Además, también era un recuerdo. Era un recuerdo. Y si el anillo era un recuerdo y estaba perdido, ¿no quería decir eso que una parte de Frida había quedado en el olvido? ¿En el olvido? Mamá, ¿qué quiere decir churro? Y así termina para hoy.